Les voy a explicar esta fórmula. Copiar, me desplazo hacia abajo y luego hacia arriba. O, bueno, control, shift y hacia arriba con la flecha y listo, enter. Ahora, para hacer un filtro, control shift L, ¿listo? Control shift L y aparece inmediatamente el filtro. Listo. Entonces me dice, si yo no, así tal cual la fórmula, sin fijarlo, me dice que estos dos están repetidos, que se encuentran repetidos dos veces. Estos dos criterios, estos dos datos, se encuentran repetidos. Ahora, ¿qué es fijar un rango o una celda? Resulta que en este caso, que no fue fijada, el rango va bajando conforme vaya yo bajando la fórmula. ¿Sí ven? Aquí, por ejemplo, el rango ya no es desde aquí, sino que es desde acá. Y así va bajando. Fíjense que ahí va bajando. Es decir, que al llegar al último, el rango ya no está hacia arriba, sino está hacia abajo. Y por eso me dice que es un dato único, que no hay otro más repetido. Pues no, porque hacia abajo no hay ningún otro dato más repetido. De hecho, es el único dato. ¿Mm? Entonces, eso sucede cuando no se fijan las celdas o no se fijan los rangos. La fijación de celdas o rangos se puede hacer teniendo en cuenta que se pueden fijar solo columna o se puede fijar solo celda, solo las celdas, las filas, que digo, perdón, la fila, o se puede fijar tanto columnas como filas. ¿Cómo? Me paro sobre el rango, ¿sí? Selecciono el rango, que es todo este azul, subrayado en azul, y le doy F4. F4. Ahí está fijado tanto filas como columnas. ¿Cómo se fija? Con el signo pesos. Ese signo pesos antepuesto, antepuesto en la letra y antepuesto ante el número, fija la celda y, perdón, fija la columna y fija la fila. Recuerden que las filas son números y las columnas son letras. Si yo le doy nuevamente F4, me va a fijar solamente las filas. ¿Mm? Solamente las filas, porque el signo peso se antepone únicamente ante los números. Y si yo le doy nuevamente F4, entonces me va a fijar únicamente la columna. ¿Mm? Únicamente la columna. Esto lo que quiere decir es que si yo muevo la fórmula hacia la derecha, la columna me va a seguir siendo la misma. Pero si yo la desplazo hacia abajo, la fila me va a variar. Se me va a desplazar el rango hacia abajo. ¿Correcto? Entonces, en este caso lo que quiero fijar es que me queden fijo tanto la columna como las filas. Entonces le dejo un Shift F4 que esté fijo tanto columnas como filas. Y miren ustedes lo que va a cambiar. Aquí solamente me aparecían dos opciones, ¿verdad? Me aparecían dos opciones, que estos criterios estaban repetidos, que estos datos estaban repetidos. Pero si yo bajo la fórmula con el rango fijado, entonces ya no me van a aparecer dos datos, sino que me van a aparecer realmente todos los que están repetidos, los casos que están repetidos. Entonces me va a decir cuáles son todos los clientes que se encuentran con el número de casos repetido, ¿verdad? ¿Está ahí todos hasta el momento? No tenemos preguntas pendientes. Listo. Eso es simplemente la fijación. Entonces, depende de qué quiera yo analizar, es conveniente fijar o no los rangos o las celdas.
tener presente, muy presente, qué es lo que yo quiero hacer para cuando yo mueva la fórmula o cuando yo la despliegue hacia abajo o hacia los lados, hacia abajo o hacia los lados, pues no me vaya a variar la fórmula ni me vaya a variar los rangos que seleccioné. Eso es todo. Es decir, ¿qué hice yo acá? Si se fijaron antes, la fórmula aquí bajaba y el rango me bajaba de aquí para abajo, llegaba de aquí para abajo. Ahora, el rango sigue siendo el mismo desde un principio hasta el final. ¿Sí? Sigue siendo el mismo. ¿Correcto? Lo único que baja o lo único que desciende es el criterio que estoy buscando, si está repetido o no, que es este. Esto hay que hacer muchos ejercicios para poder entenderlo. Bueno, ahora un extrae. Quiero extraer el número de caso. El número de caso realmente es este que está en la mitad de estos dos guiones. Ese es el caso real. Entonces, ¿cómo lo voy a sacar de ahí? Bueno, hay varias opciones, ¿sí? Pero lo que les voy a enseñar hoy es la función extrae. Entonces, igual, extrae. Entonces, igual, extrae. Entonces, ¿de dónde quiero extraer la información? De cada una de las celdas. Entonces, selecciono la celda de la que quiero sacar la información. Le digo la posición inicial. Ya les comenté que Excel cuenta de izquierda a derecha. Entonces, este caso, antes de eso, vamos a hacer otra fórmula. Por favor, en medio de contar puntos y extrae, van a seleccionar esa columna, la columna de extrae, la E, y van a agregar otra columna. Esto lo pueden hacer acá, clic derecho, insertar, o lo pueden seleccionar así. Con el teclado, oprimen control espacio, control espacio, o sea, se paran en una celda, cualquiera que sea, y oprimen control espacio al tiempo. ¿Listo? Y ahí inmediatamente les va a seleccionar la columna. Control espacio y luego ponen control más. Y así pueden agregar todas las columnas que ustedes quieran. O control menos para eliminar. ¿Listo? Entonces, en esa celda, en esa columna que acabamos de agregar, vamos a poner un título que se llama largo. Largo. Largo no quiere decir que se vayan, sino que igual fórmula o función largo que me va a contar cuántos caracteres hay dentro de una celda. Entonces le digo que me cuente cuántos caracteres hay en esa celda. Todas tienen 16 caracteres, si no estoy mal. Todas. ¿Cierto? Bueno, ya teniendo esa claridad, todas tienen un largo de 16 caracteres. Entonces cogemos y contamos la posición que vamos a extraer. Primera letra, 1, C, 2, A, 3, S, 4, guión y 5, el 7. Desde la posición número 5 voy a traer esos números. Entonces, ¿qué le digo a la fórmula extrae? Extrae, abro paréntesis, ¿verdad? Selecciono la celda en la que quiero extraer la información. Pongo la posición, que en este caso es la posición 5, que es donde empieza el número que voy a extraer. El número que voy a extraer es desde la posición 5. Entonces pongo posición 5, ¿sí? ¿Y cuántos caracteres quiero que me extraiga? Entonces quiero que me extraiga de 7, 7, 9, 5 y 3. Son 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Entonces quiero que me extraiga 5 caracteres.
que es el número que está en la mitad de todos. Entonces, ¿qué me va a traer él? Pues el 77,953. ¿Sí? Pues voy a pegar la fórmula para todos, de manera que en todas las celdas me extraiga el código del caso o el número del caso. El número del caso realmente es 77,953, 78,729 y todos se pueden comprobar, pues ustedes a simple vista lo pueden ver, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguno pendiente o no? No, no tenemos preguntas pendientes. Listo, listo. Aquí quiero que hagamos algo muy interesante y es una fórmula anidada. Aquí si ustedes ven, hay unos nombres que están todos en mayúscula o en formato de nombre propio. Y quiero que aquí me los pongan todos en nombre propio, en modo de nombre propio, es decir, la primera en mayúscula cada palabra, y que además me pongan un espacio al final y al principio de cada nombre. 3 espacios. Me van a poner al final y al principio de cada fórmula, de cada nombre. ¿Cómo carajos se hace eso, verdad? Pues es fácil, pero es... No, yo no creo que sea tan fácil. Es un poquito complejo porque hay que anidar varias fórmulas. Vamos a anidar la fórmula de nombre propio, la de concatenar y la de repetir. Vamos a utilizar 3 fórmulas aquí, 3 funciones. Nombre propio, concatenar y repetir. ¿Listo? En una sola. Entonces, no sé si quieren más bien que lo hagamos por separado y luego ahí sí lo concatenamos. Bueno, en la parte final vamos a hacerlo por separado para que no lo entendamos parte a parte. ¿Listo? Entonces, en la parte de abajo de los nombres, en una celda, que no quede tan abajo tampoco, en una celda van a poner una fórmula que se llama repetir. Repetir. ¿Qué vamos a repetir? Abren comillas, ponen un espacio, cierran comillas y ponen punto y coma. ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 veces esta, dejémoslo no con espacio, sino pongámosle un asterisco. Un asterisco. Listo. 3 veces la fórmula me va a repetir este criterio. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué va a hacer? Mira, automáticamente me va a aparecer 3 asteriscos. ¿Listo? Entonces, en esta fórmula que vamos a hacer acá, vamos a concatenar el nombre con 3 asteriscos al principio y 3 asteriscos al final. Eso es lo que vamos a hacer en esta fórmula. Y que además me ponga el formato de nombre propio a todos los clientes. Esas son las 3 cosas que vamos a hacer. Entonces, bueno, igual, nombre propio, selecciono, concatenar, todavía no le voy a decir qué es esta celda, sino vamos paso a paso y por favor háganlo ustedes ahí en la casa, mientras lo voy explicando, ¿listo? Nombre propio, abro paréntesis, concatenar, abro paréntesis, selecciono el texto, aquí ya como dice esta fórmula, primero van los 3 asteriscos,
punto y coma, luego va el nombre, selecciono el nombre, ¿verdad? Punto y coma, y luego selecciono otra vez los asteriscos, porque van tanto al principio como al final, ¿verdad? Cierro paréntesis y aquí ya terminé mi concatenar. ¿Mm? Ahora, punto y coma, no, y ya termino también nombre propio. Listo. Pero como esta fórmula está en una sola celda, pues tengo que fijarla en esta fórmula. Porque o si no, miren lo que va a pasar en el siguiente campo, que no me va a aparecer los asteriscos al principio y al final, porque ella corrió automáticamente, corrió la celda a una más abajo. Por eso aquí sí es necesario fijar las celdas. ¿Cuáles vamos a fijar? Únicamente la celda donde están los asteriscos. Únicamente esa vamos a fijar. Entonces, F4, tanto columna como fila va a tener que quedar fija. ¿Listo? Fijamos esas dos. La de que va al principio y la que va al final. Y cuando la pego en la celda siguiente, inmediatamente me mostró ya los asteriscos. ¿Listo? Y adivinen qué, ya tenemos todo hecho. Julián Mauricio Rincón, que antes estaba en mayúsculas, ahora me lo está diciendo en minúsculas. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera hacer todo en una misma fórmula, simplemente pegaría esta fórmula, en esta. Es decir, ahí donde fijamos las celdas o la celda que tenía la fórmula, la reemplazamos por la misma fórmula. Tanto al principio como al final. Puedo hacerla de esas maneras. Una es o hacerla por separado o la otra es hacer una misma fórmula con varias funciones anidadas. No sé si aquí enredé a más de uno o están alineados conmigo. Vamos a, digamos, a intentar hacerlo un poco más despacio. ¿Sí? Para que ojalá todos podamos comprender lo que nos estás diciendo. Listo. ¿Vale? Una manera es hacer por separado las funciones. Y la otra es hacerla en una misma fórmula, en un solo análisis. Entonces, en una celda distinta, pusimos la fórmula repetir 3 veces un asterisco, y ahí simplemente le dimos esa función. Y en la otra le dijimos que nos señalara al nombre del cliente, lo concatenara con la fórmula de repetir, con los asteriscos, tanto al principio del nombre como al final del nombre. ¿Listo? Y que todo este concatenar, ¿sí?, lo pusiera en formato de nombre propio. Aquí es esta función que está acá. Eso es básicamente lo que hicimos en el primer paso. Y en el segundo paso pusimos toda la fórmula, todas las funciones en una misma fórmula. ¿Listo? ¿Qué le dijimos? Hágame un repetir acá de asteriscos 3 veces al principio
y 3 veces repítame un asterisco al final. Aquí lo chévere de tenerlo dentro de la misma fórmula es que le puedo dar que en vez de 3 al final, que sean 6 asteriscos al final. Entonces, él al final me va a poner 6 asteriscos y aquí 3. ¿Mm? Eso es lo chévere de ponerlo todo en una misma función, en una misma fórmula. Porque de lo contrario me tocaría a mí hacer dos, bueno, nos enredamos ahí la pita donde lo hacemos y lo hagamos así. No te pierdas la quinta parte, link en la descripción.